están? Bienvenidos a un episodio más de Qué Noche Podcast. En esta ocasión nos acompaña un jurista con 32 años en la toga, magistrado en retiro, cuenta con más de 300 tesis que ya nos platicará de eso, que fueron publicadas, por supuesto, y defensor de la independencia judicial, el licenciado Fernando Rangel. ¿Qué tal? No, muchas gracias. Licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy bien, adaptándome a esta nueva realidad a partir del retiro y la verdad es que muy contento y sobre todo por estar aquí en este espacio. Oiga, ¿qué lo ha hecho sudar más? ¿La crisis actual de las Chivas o su primer amparo que tuvo que resolver? No, definitivamente yo creo que cuando me tocó dictar mi primera sentencia de amparo fue mucho más complicado. Sí. ¿Se acuerda cuál fue? Sí, fue un asunto que tenía que ver con un tema hipotecario, iban a lanzar a una familia de su casa. Y era un asunto bastante voluminoso y llegué, el juzgado estaba de cabeza porque era periodo vacacional, solamente estaba la mitad del personal y el proyecto no venía, el proyecto de sentencia no venía del todo bien y me tocó echármelo yo a pluma, pero era mi primera sentencia, entonces yo dije, con esta me persino y tiene que quedar lo mejor posible. ¿Y quedó bien? Sí, me la confirmó el tribunal de alzada. Qué bueno. Oiga, en 2024 usted dijo, si no mal recuerdo, a la agencia AP que el asunto de juzgar no es un tema de popularidad, ¿recuerda? Así es. ¿Lo sostiene? Por supuesto, por supuesto. Juzgar es un tema de vocación, de servicio, de mucha preparación, dedicación y entender que la función no es para buscar el aplauso, sino para servir a la sociedad. Elegir jueces por voto popular tiene ventajas, tiene una mínima ventaja para usted. Sería cosa de adaptarse. Yo sigo pensando que tratándose de personas juzgadoras no es el mejor sistema. Sin embargo, bueno, es lo que la Constitución en la actualidad establece. Y me parece que quizás si se ajustaran ciertas cuestiones para establecer mayores requisitos a las personas que quieran ser candidatas, me parece que eso podría darle mayor credibilidad a este proceso. Porque de lo contrario, bueno, puede ser una persona muy popular, puede ser una persona que en su carácter, en su trato pueda ser excelente, pero si no tiene idea de lo que está haciendo en un órgano jurisdiccional o de cómo funciona estrictamente el procedimiento para el cual fue adscrito a un órgano jurisdiccional, puede traer consecuencias graves, ya no tanto para él, esa persona puede ser destituida, sancionado, lo que sea. El daño que se le ocasiona a la sociedad, al justiciable que recibe una sentencia injusta y sobre todo cuando esa sentencia la dicta un tribunal terminal, esto es que ya no proceda ningún otro recurso. O sea, puede sesgar un fallo. Sí, y ni siquiera de mala fe, sino por falta de experiencia, por falta de visión. Y eso está ocurriendo actualmente, licenciado, ¿usted lo ve? La verdad es que estas últimas semanas he tratado de relajarme, extraño mi anterior función, pero he pretendido dejar que las cosas fluyan. Yo ya no estoy en la jurisdicción y la verdad es que hasta el día de hoy no he visto el desempeño de las personas que llegaron al ejercicio del cargo. Asumo, y lo digo con plena convicción de que son personas de buena fe, que van a hacer su mejor esfuerzo por salir lealmente adelante y hacer un bien a la sociedad, pero sí entiendo, he escuchado que en algunos casos se nota la falta de oficio en algunos espero que sean los menos. Que estamos hablando a propósito de la reforma que se hizo al Poder Judicial, ¿no? que evidentemente cambiaron muchas cosas y entre esas, pues bueno, la forma en la que se eligen, ¿no?, a los jueces y magistrados. Ahora, al Poder Judicial, con esto, ¿lo politizaron? Yo creo que sí, definitivamente sí, el Poder Judicial sufre un proceso político con esta circunstancia. No es malo que las personas juzgadoras tengan acceso, tengan mayor contacto con el público, con la gente, eso me parece que era necesario. Desafortunadamente había muchas personas juzgadoras que simplemente iban a trabajar, que se desligaron por completo de la realidad social y que simplemente resolvían con base en lo que su cabeza y su realidad, a veces quizá distorsionada, les decía. Y este acercamiento con la gente a través de la campaña electoral es importante
Pero lo cierto también es de que es complejo, porque a mí me tocó participar en este proceso y me tocó participar porque yo quería seguir adelante con mi función jurisdiccional. No se pudo, no pasa absolutamente nada. Pero es triste ver ahora que cuando uno está en campaña, que se acerca uno a platicar con la gente, a explicarle por qué razón uno pretende que voten por nosotros, no todas, pero la gran mayoría de las personas de repente lo que dicen: ¿y dónde está mi bote de leche? ¿Dónde está mi despensa? ¿O qué me vas a ofrecer? Necesito que me bacheen aquí la calle. Y así, no, espérame, es que mi función no va a ser esa. Mi función es distinta, yo no te puedo prometer absolutamente. Entonces, ¿qué vienes a? Si no me vas a prometer nada, entonces no tienes que estar haciendo nada aquí. Y eso es bien complicado, porque entonces puede ser un discurso que no sea acorde a la realidad de la función. Y entonces la persona que va a ser candidata tiene que entrar en un proceso político que le es completamente ajeno, en una realidad en donde muchas de las promesas que pueda hacer no las va a cumplir. Oiga, hay una cifra que después de la elección se dio a conocer. Votaron alrededor de 9 millones de mexicanos, que es nada, ¿no? Por más que se quiera echar porras o campanas al vuelo a propósito de que fue un éxito la forma en la que ahora se eligieron a los jueces y magistrados, pero es un número muy bajo, ¿no?, para el total de mexicanos que somos. Pero además de eso, había mucho desconocimiento y ahora usted lo confirma. O sea, nos lo está confirmando en este momento por lo que nos está platicando. Claro. Había mucho desconocimiento de la gente que iba o que tenía esa oportunidad de votar, que al final éramos todos los mexicanos, ¿no? Pero con quienes usted tuvo contacto, lo primero que le decían, o la imagen que veían de usted, no era la de un magistrado, era la de un político, ¿no? Entonces de ahí empezamos, y de ahí esto que le preguntaba y que usted decía: el Poder Judicial está politizado, por esto, de entrada. Pero esa experiencia que usted vivió con la ciudadanía, ¿qué lectura le da a cómo estamos o cuál es la capacidad de nosotros los mexicanos para participar en una elección en el Poder Judicial? Definitivamente me parece que aquí es un problema de educación. Hay desinformación, y no solo por lo que era la campaña, la votación, sino el simple hecho de desde niños nos han enseñado básicamente en la primaria, y sabemos qué hace la persona presidenta de la República. Más o menos entendemos qué hace en los congresos locales y el federal, más o menos. Sí. Pero ¿qué hacen las personas juzgadoras? Lo que nos dicen desde la primaria simplemente es: resuelven las controversias. Pero yo estoy convencido que incluso el maestro o la maestra que dice eso a sus alumnos tampoco logra visualizar y cómo resuelve las controversias. ¿A qué controversias se refiere? Hay un pleito en la calle y salen y detienen, ¿esos son los jueces o quiénes son? Entonces me parece que si desde la educación básica no se fomenta el tratar de comprender en los términos más sencillos posibles qué hace cada una de las personas que integran los tres poderes de la Unión, pues salimos a votar y realmente no sabemos ni siquiera qué estamos votando, por qué estamos votando, o qué peso social y político tiene mi voto en la decisión que se está tomando. Entonces, estamos muy acostumbrados a la simbología, y uno de los grandes problemas que tuvo esta elección es que cuando se vota por diputados, senadores, gobernadores, X, la gente a veces la gran mayoría de las ocasiones no vota por una persona, salvo contados casos. Vota por un color, por un símbolo. O por lo que les dan. Claro, pero eso lo ubica a través de una simbología, de un partido, de un color, ¿sí? Con independencia de quién sea el candidato. Porque muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, sobre todo para diputados, senadores, regidores, en algunos casos, la gente no sabe ni quién es el candidato. Ahora, tratándose de las personas juzgadoras, ¿cuál fue el problema? Que no había colores, pero había siglas, y eso fue muy indicativo, porque los enemigos, los que había que erradicar, eran los que había propuesto, las personas juzgadoras en funciones y las que había propuesto el Poder Judicial. ¿Quiénes fueron los que en su mayoría ganaron? Ellos eran los enemigos. Ellos eran los enemigos, porque ese fue el discurso político.
¿Quiénes fueron las personas que gozaron del favor de aquellas que decidieron ir a votar? Las que habían sido propuestas por los poderes ejecutivos. Y que casualmente estaban en los acordeones. No todos, pero porque aquí hubo dos fenómenos. O estaban algunas personas en los acordeones, quiero decirlo, conozco a algunas de estas personas, no sé cómo esté, pero algunas dijeron, yo no pedí, yo no tuve ningún conocimiento hasta que me metieron al acordeón y quedé. Bueno, eso me queda, es conciencia de cada quien. Pero en otros casos, gente que no estaba en el acordeón, pero que fue propuesta o por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo, ese fue el factor que determinó que resultara vencedor. A ver, hay que decirlo, hoy el oficialismo tiene un poderío tremendo, ¿no? En los poderes, en el Poder Judicial, digo, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y ahora en el Poder Judicial, ¿no? Eso evidentemente, todo ese poderío y toda esa aceptación de los mexicanos, de millones de mexicanos que tienen hacia hoy el oficialismo, pesó en esta elección, se quiera o no. O sea, entonces lo que yo quiero entender es, ¿veían una marca de Morena en esta elección? Quizás sí, por el hecho de que era una persona propuesta por la Presidencia de la República o por la Gubernatura del Estado, o en su caso por la legislatura. Entonces, como no había colores, había siglas. Esta persona, ¿quién la propuso? La propuso la Presidencia de la República, es el bueno. O la propuso el Senado, es el bueno. Entonces, esa es a la simbología que yo me refiero. Si esto a final del día lo identificaba con un partido político, bueno, pues es muy probable. Porque finalmente son los que en su mayoría están gobernando. Sí, claro. Una anécdota, licenciado, que tenga usted de esa campaña que lo haya sacudido mentalmente y que también, pues por ahí lo haya hasta desanimado de lo que estaba haciendo. Bueno, son varias, ¿no? El hecho de repente de convocar, las redes, los números empezaron a crecer y pues de repente dije, bueno, voy a hacer un recorrido porque vamos, yo no pedí licencia, yo seguí en mis funciones oficiales y para mí era la prioridad. Y convocamos y resulta que cuando yo llegué al centro de reunión, pues había 2 personas simplemente, ¿no? Esperándome y mi familia, ¿no? Que me acompañaba. Eso fue complicado. 2, el hecho de que cuando uno se acerca, tuve 3, 4 experiencias intimidantes porque era gente que escuchaba, soy magistrado en funciones, y de corrupto, ratero y mantenido y no sé qué, no me bajaron en esas 2, 3 ocasiones. Y sí fue intimidante porque pues imaginemos el escenario en un tianguis platicando claro de esta situación y básicamente ya no era tanto por mí, yo iba con mi familia, con mi esposa y mis 2 hijas, entonces sí como que no estábamos acostumbrados a este tipo de escenarios. Yo le decía a mi familia, mi admiración eterna para las personas que hacen campañas políticas cotidianamente, porque qué complicado sí puede resultar. Híjole, eso me parece que fue algo muy grave, ¿no? Sí. O sea, sentirse amenazado, sí, prácticamente. Por supuesto. Lo podemos decir en ese término. Sí, sentirse amenazado por una narrativa que salió, para mí, es un punto de vista personal, desde el oficialismo para satanizar a todo el Poder Judicial en ese momento y decir, el licenciado es corrupto. Sí. ¿No? Sí. Eso era. Sí. Y era usted corrupto. En concepto de esas personas, evidentemente sí, y yo les decía a mis hijas, a ver, halago en boca propia es vituperio. Yo no tengo por qué estarles explicando a cada una de estas personas, porque además no me alcanza el tiempo y tampoco me lo van a creer, que me he tratado de desempeñar de forma honesta, transparente y discreta. O sea, no me lo va a creer. ¿Por qué? Porque es gente que está creyendo un mensaje oficial. E ir contra eso es bien complicado. ¿Volvería a caminar? Dicen en términos políticos, pues hacer campaña es caminar, ¿no? ¿Volvería a caminar? Yo siempre le digo a mis hijas, nunca digan nunca. Pero en este caso yo lo veo, digámoslo así, muy complejo que yo pudiera decidir participar nuevamente en una elección. La política no es lo mío. Yo trato de ser siempre muy centrado, muy transparente, muy objetivo. Y la verdad es de que tuve también otras experiencias en donde se me acercó gente de poder, de los primeros niveles,
donde me ofrecieron integrarme a sus equipos, donde me ofrecieron, otros grupos me ofrecieron, dame 1 millón y te hacemos una campaña enorme con una difusión casa por casa y cosas por el estilo. ¿Pero esos grupos eran políticos o...? Entre políticos y de otra índole. Y yo decía, a ver, una de las grandes virtudes de la función judicial precisamente es esa, la independencia con la que yo resuelvo. El hecho de saber que la sentencia que yo dictaba o la solución que yo proponía venía estrictamente de mi conciencia y de mi preparación. Nunca resolví por una presión, por encargo, por consigna, nunca, ni mucho menos por una amenaza. Y dije, si yo acepto, si yo me integro a este equipo de trabajo, el día que dije que no, le dije a mis hijas y a mi esposa, quiero que entiendan lo que estoy haciendo. Si yo acepto, lo más seguro es que yo tenga garantizada la votación, pero no le quiero deber absolutamente nada a nadie, porque nunca se lo he debido a nadie. No voy a empezar a estas alturas de mi vida a hacerlo. Entonces, ese tipo de circunstancias, el saber que ahora quizá el éxito dependa de integrarme a una ideología política, a un grupo de poder o cosas por el estilo, me roba tranquilidad y si yo no estoy tranquilo no funciono. Y eso seguramente le pasó a usted y le pasó a los demás, ¿no? Muy probablemente. O sea, una oferta de esa naturaleza. Yo no sé si a todos, a mí me sucedió, tuve 3 ofertas concretas en ese sentido, las 3 las rechacé y estoy feliz de la vida. ¿Por qué? Porque vivo en paz, vivo tranquilo y sobre todo puedo salir a la calle, puedo ir a comer, puedo ir al cine, puedo hacer muchas cosas y siempre a cualquiera lo puedo virar directamente a los ojos. ¿Usted se sumaría a algún partido político por lo que veo, no? Yo creo que no. Insisto, la política no es lo mío. A mí me gusta divertirme y ser libre. Entonces, en los temas de política normalmente traen muchos compromisos y en este caso, a partir de este instante que esta nueva etapa de mi vida, mi compromiso es con mi familia y con mi sociedad cercana. Oiga, licenciado Fernando, ¿cómo fue todo este proceso? Esta reforma se venía maquinando de muchísimos meses atrás, ¿no? Pero ¿cómo fue todo ese proceso? Desde que se supo o desde que usted personalmente supo que venía una propuesta, se estuvo trabajando en ella, se mandó al Congreso, se discutió y posteriormente pues aprobó, se avaló, se publicó. ¿Cómo fue todo ese proceso, toda esa ola para usted? Muy complicada porque, vamos, yo me considero una persona que fui persona juzgadora de carrera. Es complejo porque yo entré al Poder Judicial a hacer mi servicio social. Entonces, toda mi formación, mi estilo de vida era en función de la función jurisdiccional. Aunque mi familia toda la vida ha sido mi prioridad, lo cierto es de que cuando la función la tratamos de ejercer en serio, nos aislamos por completo de todo con tal de salir adelante con la carga de trabajo. Entonces, como cualquier persona, pues el hecho de saber que viene una reforma que lo primero que puede tener como consecuencia es el privarnos de una fuente de empleo para nosotros, claro. Porque más allá de lo que la gente pueda pensar, pues finalmente es un trabajo. Y es un trabajo por el que en términos del artículo 5º constitucional me deben de pagar una retribución acorde a los servicios que se están prestando. Nunca fue una retribución con la que yo me hiciera rico. Yo vivo dignamente, pero por supuesto que no con los lujos que muchas de las personas piensan. Finalmente era el patrimonio de mi esposa, de mis hijas, verse en riesgo esta subsistencia. Yo me considero toda una persona joven, 54 años, y de repente el hecho de estas, pero sin embargo para el espectro laboral es complicado quedarse sin empleo en este momento de mi vida. Claro que robó seguridad familiar, claro que robó seguridad en ese aspecto. Se siente uno mal porque toda esta oleada que se dio fomentó que en algunas ocasiones personas que sin conocernos, yo no dudo que haya malos elementos en el Poder Judicial en antaño y ahora, no lo dudo. Pero en mi caso, insisto, no porque haya yo sido el mejor, no, pero yo toda la vida traté de hacer bien mi trabajo.
Y el hecho de que llegara gente y técnicamente de la nada, porque todavía ni se resolvía el asunto, y llegaran con insultos y llegaran con descalificaciones, era muy complicado. Entonces, sí, yo tuve una etapa compleja cuando esto se aprobó, cuando me di cuenta que estaba yo fuera, que o participaba yo en un proceso electoral o simplemente estaba yo fuera. La amenaza de un recorte salarial importante, se hablaba de más del 50%. Claro que todo esto a cualquier persona normal le roba seguridad, le roba tranquilidad. Cuando entendí que me podía yo jubilar, claro, no con los ingresos que uno quisiera, evidentemente no, se sacrifica mucho. Pero cuando dije, bueno, pero al final del día me puedo jubilar y recibir aunque sea 9,000 pesos al mes, porque es lo que me van a dar de pensión, mi Afore es lo que me va a dar de pensión, dije, ok, creo que es una ventaja que no tienen muchos de mis compañeras y compañeros, sí. Entonces vamos a aprovecharla. Esto me dio tranquilidad y la verdad es que a partir de ese momento me dediqué a fortalecerme, a hacerme a la idea de que mi vocación, hablé con mi familia, les dije, ¿qué hago? Mi familia me dijo, haz lo que tú estimes que es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque al final del día eres tú el que lo va a ejercer. Entonces yo le dije, denme oportunidad de poder insistir en ver si puedo seguir ejerciendo, aún en condiciones económicas más precarias, la vocación que tengo, sí. Nada más por quitarme la tentación. Si no se puede, bueno, si como hijo de familia, o sea, como persona de la calle, llegué, toqué la puerta, me aceptaron hacer mi servicio social y llegué a ser magistrado de circuito, digo, no creo que después de ahora con la experiencia acumulada no pueda hacer algo con mi vida, entonces adelante. Pues en función de eso, sí fue un tema familiar, fue un tema personal en donde hubo un duelo, por supuesto que sí, pero ahora lo veo como una oportunidad que la vida me está dando de colocarme en donde debo de estar. Y ya entendí que pues yo ya no tengo cabida en el nuevo Poder Judicial. ¿Está decepcionado del Poder Judicial, del actual? No puedo decir que estoy decepcionado porque, bueno, las personas que llegaron finalmente aprovecharon su oportunidad, pero pues no son quienes gestaron finalmente esta circunstancia. No puedo decir que estoy decepcionado porque legítimamente y como ciudadano común yo les deseo que a este nuevo Poder Judicial le vaya muy bien, porque si le va muy bien, le va bien a mi país. Entonces no puedo hablar de decepción. Sí me preocupa en algunos casos porque digo, bueno, me voy a tener que portar bien, siempre me he portado bien, pero más ahora porque yo de verdad no quisiera llegar a un órgano jurisdiccional porque no sé quién me va a resolver. Sí, y traen una broncota, ¿no? Bueno, ya abundaremos en claro, eso claro. ahorita, pero sí traen una bronca. ¿Y qué línea no debió haber cruzado esta reforma? No tenía que haberse abierto la votación para todos los cargos, definitivamente. Quizá la Corte, porque la Corte siempre ha sido un tema que sus integrantes, respetables todos ellos, pero siempre han tenido en su designación un componente político. ¿Por qué? Porque participaba siempre los de otros poderes de la Unión en la designación de las personas ministras. Jueces y magistrados, juezas y magistradas deben de tener cierta experiencia o probar a través de los hechos que tienen no solo los conocimientos, sino la experiencia y la visión de poder ejercer la función jurisdiccional. Y eso no se logra simplemente con popularidad. Tenemos una corte, a propósito que habla de ella, ¿tenemos una corte que necesitaba México o es la que merecemos? Híjole, es que hablar de la corte que merecemos es muy complicado, ¿no? Porque se mueven fibras muy sensibles. Yo lo sé. Digamos que era necesario recomponer no solo la Corte, sino todas las instancias del Poder Judicial, definitivamente sí. Yo no tengo padrinos, a mí nunca nadie me protegió dentro del Poder Judicial, yo ascendí en mis cargos a base de trabajo, esfuerzo y mucha dedicación. Y sí me pude percatar, precisamente por eso, sí me pude percatar que en muchos casos, afortunadamente no en la mayoría, pero sí en muchos casos,
había gente que ascendía o se mantenía en los cargos en el Poder Judicial a base de un padrinazgo, a base de que eran familiares de fulano, de sutano, de mengano, y eran personas eventualmente intocables. Quizá los menos casos, quizás sí, pero muy sonados, que era lo que lastimaba a la institución. En otros casos, por más de que la persona juzgadora era capaz, pues de repente estaba muy disociada de la realidad social. ¿Por qué? Porque era gente que tenía sus criterios. Había un juez que no me quería porque le revocaba yo muchas de sus decisiones. Y me decía, es que ¿cómo usted piensa que yo voy a poder resolver 8,000 asuntos al año que me ingresan a mi oficialidad de partes? Y yo le decía, bueno, perdóneme, pero es que el que usted tenga tanto trabajo no implica que a Juan Pérez le tenga usted que desechar su demanda, nada más porque tiene usted mucho trabajo. Porque ese problema que le está desechando a Juan Pérez le está impidiendo solucionarlo, y usted se lo está desechando con un criterio estadístico, o sea, porque se le pegó la gana, no porque así procede en la ley. Entonces, cuando la persona juzgadora empieza a repeler asuntos como mecanismo de defensa ante la carga de trabajo, me parece que la función jurisdiccional está desvirtuada. Esa persona no tiene vocación de servicio, no entiende lo que está haciendo. Y ese es el grave problema que existía en el Poder Judicial. Mucha gente que resolvía sin tener una conciencia de los reales problemas sociales y que simplemente trataba de sobrevivir a la carga de trabajo. ¿Esos problemas los van a tener las nuevas personas juzgadoras? Evidentemente sí, porque sigue existiendo un factor perverso para medir la eficacia de las personas juzgadoras, que se llama estadística. Le tengo que hacer una pregunta obligada. Hugo Aguilar, actual presidente de la Suprema Corte. Hay conversaciones, ¿no?, que critican su falta de experiencia en la carrera judicial, y más pues siendo el presidente de la Corte Suprema, ¿no?, de nuestro país. ¿Coincide con esto que se dice, la falta de experiencia de Hugo Aguilar en la carrera judicial? Bueno, si él nunca estuvo en un órgano jurisdiccional, evidentemente no tiene experiencia. Sin embargo, esto no significa que no tenga la capacidad para poder salir adelante. Él, al igual que todas las personas que participaron en la contienda electoral, satisfizo los requisitos, participó, logró el resultado que conforme a la Constitución lo colocaron en la presidencia de la Corte. Y bueno, me parece que acorde a las reglas que establece la Constitución, eso lo legitima para estar en ese lugar. Ahora, ¿qué le toca a él? En congruencia con su decisión de haber participado para ser ministro, y ahora que lo consiguió, bueno, reconociendo esa falta de experiencia que tiene, que evidentemente sí tiene, bueno, pues ahora lo que le toca es prepararse. Me parece que lo está haciendo. Es complicado porque los ritos de una sesión, de analizar un asunto y estar en una votación, además de una discusión pública, se ve muy sencillo de fuera, pero la verdad es que tiene sus implicaciones. Yo estoy convencido que con constancia, esfuerzo y lealtad al país lo puede conseguir. Y asesores, ¿no? Sí, es un factor muy primordial saber de quiénes nos allegamos. Y se necesitan de tantos en el caso del presidente de la Suprema Corte, que tiene hoy, que dice lo va a recortar, pero hoy tiene 103. Me parece que no se requieren tantos. En la Corte evidentemente se resuelven muchos asuntos, y los asuntos más importantes que tiene el país, los más trascendentales para la vida social, económica y política del país. Evidentemente son asuntos técnicamente complejos, no todos, pero sí un número muy importante son asuntos técnicamente muy complejos o muy voluminosos, en los que evidentemente, decía el ministro Góngora, pues hay dos partes, una siempre va a quedar muy contenta y la otra va a quedar muy enojada, o hay casos más dramáticos en donde ambas partes se sienten plenamente ofendidas por lo que se resuelve. Entonces, esto significa que uno debe de aprender a entender cuántas personas de alto calibre, o sea, de experiencia máxima, necesito para que se ocupen de conocer de los asuntos más complicados. ¿Cuántas para los asuntos un poquito menos complicados y cuántas para resolver, digámoslo en términos coloquiales, la talacha?
En función de eso, yo no soy quien, yo nunca estuve en la corte, nunca estuve en la corte, tuve la inmensa suerte que de secretario de tribunal colegiado concursé para juez de distrito y me designaron juez, pues yo no llegué a la corte, ignoro en realidad cuál es el proceso, pero a mí me parece que sí tiene que haber una moderación en el número de equipo de apoyo. La curva de aprendizaje, ¿cuánto debe de durar? Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que había que entenderlos, ¿no? Y que había que tener paciencia, fue la palabra, con los jueces y magistrados, porque estaban en una curva de aprendizaje. Ok, ya estamos en eso, no lo podemos cambiar, ¿no? Esa es una realidad. ¿Coincide con eso? ¿Se necesita esa curva de aprendizaje? Me parece que es a ver, ¿por qué no se lo preguntamos a lo mejor a la persona que va y pide un amparo contra una sentencia que lo condenó injustificadamente a pagar una cantidad estratosférica de dinero? Y que de repente, porque estas personas son novatas, le niegan la protección constitucional, no obstante que hay criterios obligatorios que dicen, oye, es que los intereses son usurarios, esta cantidad aquí no se debe, o una serie de anomalías que a lo mejor saltaban a la vista. Entonces preguntémosle a esta persona si es justa decirle, no, espérate, aguántatela porque pues estas personas tienen derecho a una curva de aprendizaje. Me parece socialmente muy cruel imponernos esa carga. Ahora, que la realidad implica que esta gente sí necesita una curva de aprendizaje, sí, claro. Pues es evidente, o sea, es evidente que sí, pero me parece que no es un problema con el que la gente tenga que cargar. Porque al final del día, la ineficacia de uno de los poderes de la Unión no la pasan los poderes de la Unión, No. porque esas personas siguen ganando un sueldo, como en su oportunidad lo gané yo. Los problemas y las equivocaciones las sufren la sociedad. Entonces, es ahí donde a mí me parece que hablar de una curva de aprendizaje es un tema muy complejo y que constituye un dolor para la sociedad el decir, pues es que me tengo que aguantar una curva de aprendizaje. Porque además es ¿cuánto tiempo? Yo creo que lo prudente serían 2 meses. Eso le preguntaba a usted, ¿cuánto tiempo? O sea, digo, usted tiene 32 años de experiencia, pero alguien novato, ¿cuánto tiempo necesita? A usted le costó construir su carrera 32 años, licenciado, 32 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo necesitan? ¿2 meses? No lo van a hacer. No lo van a hacer, pero ya están en el cargo. Entonces, estar en el ejercicio del cargo implica, yo le decía a mis colaboradores, hay distintos cargos, evidentemente. Abajo de la persona titular están los secretarios proyectistas, que son los que llevan a cabo un estudio preliminar del asunto y hacen una propuesta de sentencia. Y esa propuesta de sentencia es la que el juez, la persona juzgadora, revisa, corrige y eventualmente firma como sentencia. O la manda completamente a corregir o la vuelve a hacer el juez. Yo le decía a las personas que no ocupaban el cargo de secretario, sino una posición inferior, yo les decía, cuando me hacían algún proyecto de sentencia y se equivocaban, no te preocupes. Estás en un lugar donde todavía tienes derecho a equivocarte. Cuando seas secretario o cuando seas juez, ya no tienes derecho a equivocarte. Y lo creí toda la vida que fui juzgador y lo sigo creyendo al día de hoy. La persona juzgadora no tiene derecho a equivocarse. ¿Por qué? Porque los errores los sufre la sociedad directamente. Sí, por supuesto. Entonces, ni para ponerle número, tiempo. Vamos, a mí mis compañeros me decían… O sea, ¿cuándo podríamos decir, licenciado, el Poder Judicial está trabajando como lo venía haciendo antes del 2025? ¿En cuánto tiempo? ¿En 2026, 2027, en el 28? Yo quisiera pensar que esto va a tomar una fuerza, no sé si mejor o igual que antes, no lo sé, no me corresponde, pero así como están las circunstancias y lo que se comenta, porque insisto, no lo he corroborado, sí, claro. Sí me parece que objetivamente estamos hablando que de finales de 2026 o hasta 2027. Y hablando de una rapidez, ¿no? O sea, sí, claro. De apresurar el paso para el aprendizaje. Veía yo en redes sociales una compañera magistrada nueva que acaba de llegar y decía, es que me acabo de dar cuenta que hay un número mínimo de asuntos que tengo que listar. Y pidió que se listaran 4 o 6, no me recuerdo. Y yo decía, híjole, nosotros listábamos a veces 15 asuntos por ponencia. O sea que a veces en una sesión de tribunal colegiado resolvíamos 45 asuntos.
¿Y ahora ni 4? Entonces, si dices, bueno, pues, qué rico que nada más vayan a resolver 4 por ponencia, van a ser 12 a la semana, pues está todo dado, 16 y listan 6, 6 por 3. O sea, se va retrasando el acceso a la justicia. El problema es ese, que se va a empezar a generar un rezago, y el rezago no es sano para nadie, porque entonces cuando ya queremos meterle velocidad y empezar a listar muchos asuntos, lo que va a suceder entonces es pues que voy a empezar a resolver sobre las rodillas, o voy a confiar en lo que mi secretario me pasó. Oiga, y esto va desde los casos más sencillos, o sea, hablando en términos coloquiales, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. O sea, en cuanto a los casos que se están atorando en este momento, es todo lo que tenga que ver, civil, judicial, etcétera, ¿no? ¿Es así? Sí. Aunque lamentablemente hay un grave vicio de toda la vida en el Poder Judicial local y federal. ¿Cuál es? Para salir rápido con mis números y cumplir esta semana con mi estadística, me voy sobre lo sencillo. Entonces, como saqué ya llegué mi número mínimo, entonces ya saqué mis asuntos, estuvieron sencillos, pues ya me voy a descansar. Y para la siguiente semana empiezo a sufrir, ¿por qué? Porque llega el momento en que me acabo los asuntos sencillos, los asuntos chiquitos, y ahora hay que entrarle a los que están más rezagados, que evidentemente son más grandes y que su nivel técnico es mucho más alto, y esto rezaga. Oiga, háblenos un poco, ya pasando a otros temas, de su despedida viral, justo lo que hablábamos hace un rato, porque se hizo viral, ¿no? Fue muy emotiva, supongo que para usted también muchísimos sentimientos encontrados, ni se diga para su familia, pero al final de cuentas, pues lo vimos muchos, miles, cientos de miles en las redes sociales, ¿no? Platícanos de esa despedida viral. Claro, vamos, yo con mi equipo de trabajo estuve en esa ponencia alrededor de 12 años. Evidentemente, cuando se trabaja tanto tiempo, se fomentan lazos de afecto, de solidaridad, de lealtad, sin llegar a mayores complicaciones. Finalmente nos fuimos haciendo amigos en el transcurso del tiempo, entendíamos que como equipo teníamos que salir adelante. Sin embargo, sí lo digo públicamente, yo nunca le pedí absolutamente nada a mi equipo de trabajo que no correspondiera estrictamente a su función, nunca. Y eso precisamente es lo que uno valora más, que estas personas, sin tener obligación a hacer los actos que llevaron a cabo, el hecho de que se hayan organizado, que lo hayan planeado y sobre todo en la forma en que lo hicieron, para mí fue muy grato, porque yo lo único que les pedí fue, por favor, alguien, el que no esté tan ocupado, en mi última sesión, que además era yo el presidente del tribunal, por favor, nada más les pido, perdónenme, o sea, que alguien me haga favor de grabar un video, porque sí quiero tener ese momento que se preserve Sí. ¿Por qué? Porque además dije, está el video oficial, pero el video oficial está de lejos, y la verdad es que para mí es un momento muy íntimo, y yo quisiera un video más cercano, que yo lo pueda disfrutar cuantas veces yo quiera, o mi familia. Pero yo todo lo demás lo desconocía. Entonces cuando salgo y los veo a todos formados, que además no tengo idea cuánto tiempo estuvieron ahí, porque pues siempre es incierto cuánto dura una sesión, con pancartas, con mensajes motivacionales de todo tipo hacia mi persona, hacia mi ejercicio de la función, la verdad es que sí fue muy emotivo. Son de esas cuestiones que uno dice, bueno, yo traté ante la sociedad de hacer un buen papel. He recibido muestras de afecto de muchas personas que me tocó resolverles. Tengo algunos mensajes que incluso enmarqué porque me marcaron y me alimentaron el alma, de gente que quedó agradecida con mis sentencias. Pero de mi equipo de trabajo yo siempre traté de no ser negrero, pero siempre fui muy exigente. La verdad es que era yo muy exigente. Mis hijas mismas son la responsabilidad lo demandaba, ¿no? Digámoslo de esa manera, pero nunca, sí, insisto, nunca pedí más allá de lo estrictamente permisible. Entonces, ese tipo de detalles, y luego posteriormente ya lo que fue mi último día laboral, que fue al día siguiente, nuevamente el que ellos se hayan organizado, que fue algo muy sencillo.
se organizaron, me invitaron a gente, a personas juzgadoras también ya en retiro, con las que yo había tenido actividad de integrar tribunal o académica constante con ellos. Para mí fue muy, muy emotivo que me dedicaran unas palabras, que me dedicaran parte de su tiempo y que hubiésemos tenido esa última convivencia después de mi última jornada laboral. Son de esas muestras de afecto que me alimentan el alma y que me van a acompañar para siempre. ¿Resistió el llanto o llegó a casa y soltó el llanto? Yo lloré todo, porque sí lo digo abiertamente, además soy muy chillón. Yo lloré en octubre de 2024, cuando esto en mi mundo que yo había sostenido ya 31 años antes, durante 31 años en ese momento, se resquebrajó. En ese momento sí tuve esa pérdida. En octubre de 2024 yo sentí con todo esa pérdida. Tuve mi duelo, lloré, abracé a mi esposa, a mis hijas, les ofrecí una disculpa por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque les estaba yo robando la tranquilidad económica que teníamos. Nunca hemos sido ricos, pero vivíamos dignamente y lo seguimos haciendo. Y fue muy padre porque en ese momento esta nostalgia por algo que además pues yo no podía evitar. Las tres me dijeron: no te preocupes, métete en la cabeza que esto no es algo que tú hayas propiciado, que tú no cometiste algo que diera lugar a que te despidieran. Pues simplemente fue un tema político. Digo, ok. Cuando ya lo procesé, mi duelo terminó en noviembre y a partir de noviembre me reinventé y dije: vamos a afrontar esto con dignidad, sobre todo, con mucha objetividad, y hacer lo que siempre hemos hecho durante todos estos años, es divertirme con mi familia y tomar decisiones en grupo. Muy difícil resumir su carrera, licenciado, de 32 años, pero tengo aquí algunos datos de su perfil profesional que ya usted aquí nos confirmará, ¿no? En 1993 fue fecha clave, ¿no? ¿Fue cuando entró al Poder Judicial o fue antes? 93, así es. En el 93, juez en 2002, magistrado en 2011, oficial judicial en 1993, de actuario a secretario, 2002 juez de distrito, de nueva cuenta, 2011 magistrado. 300, yo decía 300 tesis publicadas, pero no, fueron 370. Ahorita el promedio está entre 370, los viernes se publican jurisprudencias y yo te traigo ahí en el tintero alrededor de 50 pendientes. ¿Con cuántas va a terminar? Yo, según mis números, según mis cálculos, deberían de ser alrededor de 450 como mi actividad de magistrado de circuito y 16 como integrante del entonces Pleno de Materia Civil. Pero ya como magistrado de circuito, la ley nos faculta a estos cargos a emitir criterios que eventualmente, primero son orientadores, como si fuera doctrina. A ver, este tribunal superior ya resolvió esto, este es criterio, yo lo comparto y lo aplico para resolver en otra sentencia. Y en otros casos estas tesis se convierten como si fueran ley. Esta se convierte en jurisprudencia y entonces esta jurisprudencia de este tribunal superior vincula, obliga a esta persona juzgadora a resolver con base en esta jurisprudencia. Oiga, tengo una fecha aquí también interesante. Fue a la cumbre de jueces en 2019 al Vaticano. Sí, ¿Sí? Sí, así ¿Cómo es. fue esa experiencia? Cuéntenos. Ahora tengo que decirlo, uno nunca es profeta en su tierra. Sí, totalmente claro. Entonces la realidad es de que representé a México en esa cumbre, pero no me invitó el Poder Judicial. ¿Quién lo invitó? La Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que es la que estableció un vínculo directamente con el Colegio Vaticano. ¿Y por qué usted? Porque yo he tenido una actividad académica importante con esta asociación. Hace 2 años me integré, de hecho, ya como miembro activo de esta Asociación de Doctores en Derecho. Entonces, esta asociación, sus integrantes, en reconocimiento a mi trayectoria, es que me proponen ante las autoridades vaticanas para que yo pudiera participar en ese congreso. Brutal. ¿Qué se trajo a México de eso? Pues muchos rosarios para repartir con la familia. Oiga, ¿sí o no? Contésteme sí, no, o contexto si quiere dar, ¿no?
¿Se necesitaban jueces por voto popular? No. ¿Hay nepotismo generalizado en el Poder Judicial? Sí hay nepotismo, pero no generalizado. ¿Se deben transmitir audiencias civiles en vivo? No todas. ¿Se necesita haber ratificaciones periódicas abiertas? Sí, pero ya ahorita con el nuevo sistema ya no las va a haber. ¿Lenguaje ciudadano menos técnico, obligatorio en sentencias? Obligatorio. ¿Se ve litigando en 2026? Para 2026 es imposible porque la Constitución me establece una prohibición de 2 años. Ok. No digo que no es algo que en este momento se me antoje o me mueva, pero bueno, pues hay que perseguir la chuleta todos los días, entonces no podría yo decir que no. Mito o realidad, ¿no? Los sueldos del Poder Judicial, ¿excesivos? No. Ahora, esto me gustaría ampliarlo un poquito más. ¿Cómo se abre la puerta a nuevos talentos sin palancas? Lo que decía hace un rato usted. A nuevos talentos, gente preparada. Había buenos, no sé si persistan, perdón, pero ahí sí ya no sé si persistan por temas de presupuesto, pero había 3 formas muy, muy interesantes de poder captar talento. De hecho, bueno, yo llegué lo que entonces se llamaban los meritorios, que éramos personas que trabajábamos lo que hacían 3, 4 personas, pero no ganábamos un solo centavo. Nuestro pago era el aprendizaje, nos decían. Sí, claro, sí. Y entonces… Me pasó igual. Sí, igualito. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial en algún momento de la historia abrieron oportunidades para que la gente, de manera oficial reconocida, hiciera servicio social en los juzgados de distrito, en los tribunales de circuito, o bien hicieran programas de prácticas profesionales y un tercero que era una mezcolanza de estos 2. Entonces, permitía que eventualmente la persona titular propusiera a alguno de estos, no a todos, pero propusiera a alguno de estas personas para que tuviera un apoyo económico pequeño, pero que lo tuviera. Esto verdaderamente es un semillero bien importante porque uno se va percatando quién tiene talento, quién tiene aptitudes para la función jurisdiccional y sobre todo, quién tiene futuro. Hay gente que se esfuerza lealmente todos los días y es horrible de repente darse uno que dice, es que no te va a alcanzar. Es que eres bien abusado, eres bien talachudo, pero tu mente no logra llegar hasta acá, que es para comprender la problemática en la que te estás, del asunto, y tener la visión, la imaginación, la creatividad y el conocimiento jurídico para proponer una solución. Hay gente que desafortunadamente no logra ese objetivo, pero estos filtros son los que sirven. Entonces, me parece que esa será la forma de fortalecer. ¿Qué sigue? Litigar, docencia, licenciado, para usted, una ONG, una organización civil. Por el momento ya le pedí a mi esposa, ya le ofrecí una disculpa y ya le pedí que por favor sea paciente porque quiero estar un rato en casa, tengo una deuda histórica de tiempo familiar con mi esposa y mis hijas. Quiero resarcirlas sin fastidiarlas. Quiero resarcirlas un poco en ese sentido, pero de inmediato a mí después de la función jurisdiccional una de mis pasiones profesionales es la academia. Estoy haciéndole ojitos a algunas universidades para ver la posibilidad de integrarme ya más activamente a sus aulas. No lo hice en antaño, nunca me negué a dar clases. Pero como no podía yo cobrar, evidentemente lo hacía yo con universidades pequeñas. Ahora, bueno, pues ahora sí me estoy acercando a las grandotas porque ahora sí… Sí, que le pongan ahí. Ahora sí la pretensión es tener un honorario. Precio al conocimiento. Sí, ¿no? Claro. Entonces la academia es algo que tengo sí pensado de inmediato, alguna consultoría, creo que ya tengo la experiencia suficiente para poder hacerlo. Y lo que Dios y la vida me tengan destinado, vamos, yo estoy haciendo muchas cosas dignas todas, que nunca pensé que hubiera yo hecho. Vamos a platicar de eso, nada más quiero hacer esto antes, ¿no? Porque sé hacia dónde podemos ir encaminados con esto que está diciendo el licenciado. Ping pong, relámpago, 10 palabras, 10 respuestas, ¿va? Claro. En corto. Justicia. Para todos. Independencia judicial. Siempre. Ciudadanía. La base del trabajo judicial. Nepotismo. Detestable. Tecnicismos. Necesarios, pero para cierta audiencia, no para una sentencia. Tiempo.
El básico para todo, Empatía. permanente. Las Chivas. El mejor equipo. No coincido ahí, fíjese. Okay, Yo digo que son los Pumas, pero bueno, los dos Bueno, están para llorar. digámoslo, una de mis pasiones. Justo, pasión, Pasión, mi familia, esperanza, toda la vida. TikTok. Un descubrimiento. Ay, oiga, ¿cómo fue su primera mañana sin toga? Así en corto. Pues fue un sábado, entonces son de esos días raros en donde yo decía, ay, pues voy a levantar ahora sí tarde porque ya no tengo asuntos que revisar, pero el reloj biológico es cruel y a las 7 de la mañana ya no podía yo tener los ojos cerrados, arriba, ¿no? Entonces muy relajante, pero de repente me entraban mis ataques de angustia porque decía, no he hecho nada y se me va a venir el tiempo encima. No, que ya no tengo que dictar, ¿verdad? Ok, ya. Y luego sí el aspecto humano pues traiciona y de repente decía, ah, caray, ¿sí te diste cuenta que ya a partir de hoy ya no va a haber un sueldo? Sí, claro. Que al final usted como jefe de familia pues carga con esa responsabilidad, ¿no? Mi esposa es profesionista. Cuando nos casamos, no éramos muy jóvenes, pero vamos, no teníamos 18, 20, teníamos 27, 28. Cuando nos casamos, yo estaba despuntando precisamente en mi función jurisdiccional, era yo secretario en ese momento. Y comenzaba, según mis jefes de aquel entonces, a mostrar talento. Mi esposa es periodista, ejercía en ese momento en Presidencia de la República, y ella decidió, me dijo, si ahorita profesionalmente tu carrera está despuntando, claro, y yo estoy empezando, dedícate de lleno tú y yo me hago cargo de la casa. Entonces fue una labor consensuada que yo le agradezco todos los días de mi vida a mi esposa, porque ella decidió dar un paso atrás con tal de que yo tuviera el tiempo suficiente para dedicarme a la función jurisdiccional. Familiarmente nos funcionó. Yo, como retribución hacia este proyecto familiar, me entregué todos los días de mi vida a la función para desempeñarla adecuadamente, porque al final del día es el sustento. Y por esa razón es que sí cae de peso de repente, porque sí, sin un aspecto patriarcal, sin un aspecto machista, pero en ese esquema familiar, sí, claro, de común acuerdo, sigo siendo el provedor. Sí, claro. Entonces, sí fue un tema complejo. Sí, por supuesto. También yo en casa tengo acuerdos. Mi esposa trabaja, es senadora, yo trabajo, pero pues al final yo sé. Aparte hay una conciencia en uno, ¿no? O sea, sin entrar a temas del patriarcado y demás, ¿no? Yo siento la responsabilidad, ¿sí?, de ser el sustento de mi casa, aunque mi esposa trabaje. O sea, tengo esa responsabilidad y todos los días me levanto preocupado y todos los días me levanto pensando en qué más puedo hacer, por dónde puedo generar, por dónde puede haber entrada de dinero lícita. Claro. Entonces, claro. Eso es algo, me parece natural dentro. Es que como mexicanos traemos ese chip cultural. Sí, exactamente, algo cultural. Oiga, ¿qué lo animó a bailar? ¿Qué lo animó a cantar? ¿Qué lo animó a mostrar además sus outfits que le he copiado a algunos, ¿eh? ¿Viste? Tiene una elegancia para vestir y además combina. Luego me pasa el dato de su camisero. Sí, claro. Yo supongo que tiene camisero, ¿no? Sí, claro. Pero esos diseños que hace muy padres. ¿Qué lo animó a hacer todo esto y mostrarlo en las redes sociales? Bueno, yo quiero decir que no me vi obligado. O sea, todo lo he hecho por mi voluntad. Y la hija vacada así de... Sí, pero la realidad es que fue idea de mis hijas. O sea, sí, mis hijas siempre han sido, y mi esposa por supuesto, como que mi filtro, ¿no? A ver, ¿qué les parece? ¿Les gusta la combinación? Mi esposa de repente tiene mucho problema porque me dice, te vas a mandar a hacer camisa, ¿te gusta este corte? Dice, es que no lo visualizo, y ya cuando lo ve en la camisa ya le gustó. No, ya con el saco puesto, ¿no? Porque ahí es donde combina, ¿no? Pero bueno, cuando ve el corte así como tal, dices que no me lo imagino como camisa, entonces yo sí tengo esa visión. Entonces ya conocemos las combinaciones y todo, mis hijas particularmente de repente me están ahí chuleando mucho en ese sentido. Y entonces salió la idea de las dos, vamos a hacerte el outfit, dedícate a la oficina y no sé qué. Pero es que yo no quiero que la gente piense que soy presuntuoso.
Dice, pero ¿por qué presuntuoso si no estás saliendo con el reloj, si no estás saliendo con eso, si no estás saliendo con otro? Ok. Entonces, el primero que hicimos en ese sentido tuvo un pico muy alto en TikTok. Y entonces mi hija grande se engolosinó y dijo, no, pues ahora vamos a hacer la segunda parte. O sea, empezó por los outfits, o sea, por sus trajes, sus corbatas, sus combinaciones. Sí. Y luego vino ¿qué? El que lo pusieran pues no a cantar como tal, a bailar, a moverse. Lo que pasa ¿Cómo es que lo definiría usted? se ha generado cierto misticismo porque, vamos, pese a que en mis redes sociales de hace 12, 13 años, siempre mi esposa y mis hijas han sido el centro de mi atención, ellas y mi actividad académica, básicamente. Vamos, todo el mundo las conoce, pero ya en estas redes que aperturamos a partir de finales del año pasado, por alguna circunstancia casuística, mis hijas no aparecían en los videos. Pero además, cuando hubo tiempo de hacer campaña, yo decía, no es correcto que yo lucre con su imagen, claro. Salgo yo nada más, ese tipo de circunstancias. Entonces se ha generado cierto misticismo en cuanto a la imagen de mi esposa y de mis hijas. Y tanto preguntó la audiencia, ¿quién le edita? ¿Quién le edita? No, pues mis hijas. ¿Y dónde están sus hijas? Y que no sé qué. Y ellas se pusieron de acuerdo, encontraron una rutina ahí en TikTok y dijo, vamos a hacerla. Para más o menos dar una probada de que aquí estamos, porque muchos han cuestionado la existencia de mi esposa y mis hijas. Entonces, ellas lo armaron y dijeron, no mostramos la cara, por lo menos no toda, pero aquí estamos. Tú no vas a bailar, yo sí les dije desde un principio, a ver, vamos a entendernos, una de mis virtudes no es bailar. O sea, yo no voy a bailar, o sea, ¿por qué? Porque tampoco se trata de hacer ridículo. Yo digo hasta trato de decir la palabra bailar y me trabo. O sea, a ese nivel estoy, licenciado, ¿no? Sí, claro. Pero coincido totalmente. Entonces me dijeron, tú nada más trata de repetir este texto, porque también soy medio renuente en ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya lo vimos, lo hicimos, la verdad es que me divertí muchísimo, pero es como que de lo más que ha hecho. Luego vino otro en donde, pues por razones evidentes, le invadí la casa a mi esposa y lo que antes eran espacios que ella había diseñado muy bonito, bueno, pues ahora se convirtieron en bodega, ¿no? Necesariamente. Y mis hijas también nuevamente dijeron, bueno, vamos a hacer esta rutina donde pues ya le estás invadiendo la casa a mi mamá. Y bueno, ahí fue otra donde me moví yo un poco más, no más allá de lo que habitualmente hago. Oiga, ¿se considera TikToker? Yo tengo mucho problema con eso. Mis hijas me dicen que sí lo soy. Pues yo le digo, yo no me siento así todavía. Tiene miles de seguidores, ¿por qué no? O sea, es un gran creador de contenido, déjeme decir. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien, de verdad, lo hace muy bien. ¿Hacemos un TikTok? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Lo hacemos ahorita o terminando? Como ustedes indican. ¿De una vez? ¿Sí? A ver que nos guíe también su hija porque ella es la que cuida la imagen del licenciado. Yo también soy malísimo para hacer TikToks y demás. Luego ahí en el trabajo me quieren poner, oye, que vamos a bailar y que no sé qué, no sé cuántos. O sea, ya aprendí a decirles, ok, está bien, y hacer como que hago algo, ¿no? Pero en realidad imposible moverme. ¿Qué le quita el estrés? El fútbol, los amigos, la lectura, unos taquitos al pastor, además de la familia. La verdad es que de mis grandes, pues no pasiones, pero de lo que yo más disfruto es de ver una buena película en casa. En una terapia, en algún curso que tomé en el Poder Judicial, vino una psicóloga para más o menos irnos midiendo y nos dijo, a ver, cierren los ojos, es una dinámica, cierren los ojos. Imagínense en su lugar sagrado. Y yo dije, no, pues el sillón de mi casa. Pero sí me vi luego ahí en el sillón de mi casa con mi televisión, viendo una película. Y luego dice esta mujer, sientan el sol, como dije, bueno, ok, pues está la ventana al lado. Ok, vamos a. No soy muy partícipe del sol, pero bueno, ya sentí el sol. Ahora sientan el pasto en contacto con su piel. Y dije, no, ya aquí ya. Ya no funcionó esto. Porque ni alfombra tengo como para decir, bueno, a lo mejor es artificial. Oiga, ya nada más para cerrar. Dígame un titular que le gustaría que apareciera mañana en todos los diarios de México. Algo que a usted le venga así a la cabeza que quisiera, no sé, el México soñado,
algo a propósito de la justicia, un titular que le gustaría que apareciera. México tiene un nivel cultural digno. Muy bien, con eso cerramos. Ya nada más hacer el reconocimiento, por supuesto, al licenciado Fernando Rangel, que tiene una trayectoria muy amplia, 32 años, ¿no? Que hoy, pues nosotros lo decimos fácil, pero que le costó muchísimo trabajo y más en un poder de la unión en nuestro país, que es complicadísimo, pero que usted supo ir trabajando, haciendo carrera, y que hoy entra a una nueva faceta y nos da gusto verlo feliz a pesar de las circunstancias, que esté contento. Ese optimismo que usted transmite hoy en esta charla, la transmite también en las redes sociales y creo que eso es muy importante en tiempos tan álgidos que está viviendo nuestro país, contar con personas tan preparadas en el ámbito jurisdiccional, pero que también tengan esa frescura de acercarse a las redes sociales. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos, que le vaya muy bien, que siga creciendo, que siga teniendo mucho éxito, que disfrute muchísimo a su familia y que lo sigan en sus redes sociales. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? Lic Fernando Rangel. En todas las redes, en Instagram, En Instagram, en TikTok, en TikTok. Y su favorita, en Facebook. En ¿no? Facebook estoy como Fernando Rangel Ramírez. Muchas gracias. Un placer, un placer. Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Un gusto haber platicado, tener esta charla tan importante. Les dije, muchachos, hoy teníamos clases particulares y así fue. Todos aprendimos de esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.